La audiencia ante el rey y la deuda impagable. El aire en los pasillos del palacio era denso, cargado con el peso de los siglos y la solemnidad de un juicio inminente. El rey había decidido poner en orden sus cuentas, y entre los nombres que figuraban en los pergaminos de los tesoreros, uno destacaba por encima de todos. Cuando aquel hombre fue conducido ante el trono, el silencio se hizo absoluto. No se trataba de un pequeño descuido administrativo ni de una falta que el tiempo pudiera borrar, se trataba de una cifra que desafiaba la imaginación, 10.000 talentos. Era una montaña de oro que ni 1.000 hombres trabajando durante 1.000 vidas podrían haber acumulado. Allí, bajo la mirada penetrante del soberano, el siervo comprendió que su existencia entera estaba contenida en esa deuda impagable. La sentencia no se hizo esperar, pues la justicia de aquel rey no era tan firme como los cimientos de sus montañas. Al no tener el hombre con que pagar, el rey ordenó que fuera vendido él, su mujer, sus hijos y todo lo que poseía. En ese instante, el frío de la ruina total le recorrió la columna. El hombre vio, en un segundo, como el rostro de su esposa y el futuro de sus hijos se desvanecían en el mercado de esclavos por culpa de su negligencia. Desesperado, se desplomó sobre el mármol frío, golpeando el suelo con su frente en un acto de rendición absoluta. «Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo», suplicó desde el polvo. Era una promesa imposible, un grito que nacía más del terror que de la razón, pues sabía en lo profundo de su ser que su quiebra era eterna y su destino estaba sellado. Pero en la corte de aquel rey, la lógica humana solía ser interrumpida por algo más alto y misterioso. El soberano, al ver a aquel hombre deshecho a sus pies, no sintió el rigor de la pérdida económica, sino que fue movido a una compasión profunda, una que nace en las entrañas mismas de la divinidad. Miró al hombre que prometía lo imposible, en un acto que dejó atónitos a los escribas, no solo le concedió la paciencia que pedía, sino que extendió su mano y borró la deuda por completo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En un latido, los 10.000 talentos de culpa se transformaron en una libertad pura y gratuita. El siervo se puso en pie, aún aturdido por el silencio repentino de sus cadenas invisibles. La luz que entraba por los ventanales del palacio parecía más brillante que nunca. No hubo condiciones, no hubo un plan de cuotas, no hubo una sombra de reproche posterior. El perdón había sido un océano que sumergió la montaña de su pecado. Caminó hacia la salida sintiendo que la tierra apenas tocaba sus pies. Había entrado como un condenado y salía como un príncipe de la gracia. Sin embargo, mientras atravesaba los umbrales de la corte, la inmensidad de lo recibido no pareció penetrar la dureza de su espíritu. Había sido liberado de la cárcel de la deuda, pero su alma seguía habitando una celda oscura donde la gratitud no encontraba lugar. Al cruzar las puertas exteriores y sentir el calor del sol sobre su rostro, el hombre comenzó a alejarse del palacio que había sido su salvación. La libertad es un regalo que requiere un corazón nuevo para ser llevada, pero él caminaba con el mismo corazón de piedra con el que había entrado. Olvidó demasiado rápido que cada paso que daba, cada aliento que tomaba y el hecho mismo de que su familia estuviera a salvo en casa, eran propiedad exclusiva de la misericordia del Rey. Como dice el salmista, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Pero para este siervo, el rescate fue visto solo como una oportunidad para reafirmar su propia existencia, ignorando que el perdón recibido era un préstamo de amor que debía ser puesto en circulación. A medida que se internaba en las calles de la ciudad, la sombra del palacio se hacía más pequeña a sus espaldas, y con ella, la memoria de su quiebra. No se detuvo a dar gracias, no se postró en el camino para reconocer la maravilla de su nueva vida. En su mente, los 10.000 talentos ya eran una anécdota del pasado, algo de lo que había escapado astutamente. No comprendía que el perdón no es solo una salida de la crisis, sino una invitación a vivir bajo una nueva ley. El hombre que había sido objeto de la mayor piedad de la historia caminaba ahora entre sus semejantes, ocultando bajo su túnica un espíritu que pronto revelaría su verdadera naturaleza, olvidando que aquel que ha sido perdonado de mucho, está llamado a una medida de amor que el mundo no conoce.
El encuentro en el camino y la sombra de la ingratitud. El eco de sus propios pasos sobre las piedras de la ciudad le devolvía un sonido de seguridad que no le pertenecía. Apenas unos minutos atrás, ese mismo hombre era un despojo humano, un reo de muerte cuyo nombre estaba a punto de ser borrado de los registros de los hombres libres. Pero el corazón humano tiene una capacidad aterradora para la amnesia selectiva. A medida que el siervo se alejaba de la sombra del trono, la inmensidad del perdón que había recibido comenzó a encogerse en su memoria, transformándose de un milagro divino en un simple golpe de fortuna. La brisa de la libertad, en lugar de humillarlo por la bondad del rey, pareció inflar su pecho con una arrogancia renovada. Caminaba como si la deuda nunca hubiera existido, como si su propia astucia o sus palabras hubieran sido la causa de su salvación. En medio del bullicio del mercado, entre el olor a especias y el clamor de los mercaderes, sus ojos se fijaron en una figura conocida. Era uno de sus compañeros, un hombre que, al igual que él, servía en los dominios del palacio. Pero sobre este compañero pesaba una sombra diferente, le debía 100 denarios. Para cualquier observador, la cifra era insignificante en comparación con el abismo de los 10.000 talentos. 100 denarios representaban apenas unos meses de trabajo, una deuda que podía saldarse con un poco de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, para aquel que acababa de ser perdonado de una deuda billonaria, esos 100 denarios se convirtieron de pronto en el centro de su universo. El hombre que había recibido un océano de gracia no estaba dispuesto a regalar ni una gota de agua. La transformación fue instantánea y brutal. La mano que poco antes se alzaba suplicante hacia el rey, ahora se cerraba en un puño de hierro. Se acercó a su compañero con una velocidad depredadora, olvidando que cada centímetro de su propia piel todavía olía al perfume de la misericordia real. No hubo saludo, no hubo compasión, ni siquiera la decencia de un trato humano. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba. Sus dedos se hundieron en la garganta de aquel hombre que compartía su misma condición de siervo. El mismo cuello que había escapado del yugo de la esclavitud absoluta ahora se convertía en el instrumento de asfixia para otro. La ingratitud no es solo el olvido de un favor, es la metamorfosis del alma que decide ignorar su propia fragilidad para aplastar la fragilidad ajena. El consiervo, aterrorizado por la violencia inesperada, cayó de rodillas. Era una imagen especular de lo que había ocurrido en el palacio, una repetición exacta de la escena ante el trono, pero con un protagonista diferente. «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo», suplicó el deudor. Las palabras eran las mismas. La postura era la misma. Incluso la promesa de pago, que en este caso sí era realista y posible, resonó en el aire con un eco de desesperación que debería haber fracturado el corazón del hombre perdonado. Cualquier ser con un gramo de memoria espiritual habría sentido un escalofrío al escuchar sus propias palabras saliendo de la boca de otro. Debería haber recordado el mármol frío, el decreto de venta de su familia y la mano del rey extendida en señal de libertad. Pero la ceguera del ingrato es un velo grueso que no deja pasar la luz del recuerdo. El siervo despiadado no vio en su compañero a un hermano en desgracia, sino a una presa. No escuchó en la súplica un eco de su propia oración, sino un estorbo para su avaricia. Su corazón, que debería haber sido un manantial de paciencia después de haber sido objeto de la mayor paciencia de la historia, se había convertido en un desierto de piedra. Mas él no quiso. En esa breve frase se encierra la tragedia de la voluntad humana cuando decide cerrarse a la gracia. No es que no pudiera perdonar, es que no quiso. Prefirió el pequeño placer del poder sobre el deudor que la gloria de imitar la generosidad del rey. La escena en el camino se volvió un espectáculo de crueldad innecesaria. El hombre que acababa de escapar de una cadena perpetua se apresuró a encadenar a otro. Fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. No hubo diálogo, no hubo términos de gracia. La ley que él mismo había suplicado que se suspendiera para él, la aplicó con un rigor implacable sobre su prójimo. Es el misterio de la iniquidad, como aquel que ha sido salvado del abismo puede ser capaz de empujar a otro por un pequeño escalón. El siervo despiadado se convirtió en su propio verdugo moral en ese momento,
pues al cerrar la puerta de la cárcel sobre su compañero, estaba sellando, sin saberlo, los cerrojos de su propio destino ante el tribunal de la justicia eterna. Aquel acto de violencia no pasó inadvertido. El mercado, que suele ser testigo de transacciones y regateos, se quedó en un silencio sepulcral ante la desproporción de lo que acababa de ocurrir. Otros siervos, compañeros de ambos, observaban con el corazón encogido. Ellos conocían la historia. Sabían que aquel que ahora caminaba con aires de acreedor implacable era el mismo que hacía una hora lloraba por su vida en el palacio. La injusticia tiene un peso que el alma humana reconoce instintivamente, es un desequilibrio en el orden de las cosas que clama por ser corregido. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. La tristeza de estos testigos no era solo por el hombre encarcelado, sino por la degradación del que encarcelaba. La falta de perdón crea una atmósfera de pesadez que contamina todo lo que rodea. El siervo despiadado creía que estaba recuperando lo suyo, que estaba poniendo orden en sus cuentas, pero en realidad estaba rompiendo el tejido social y espiritual que sostenía su propia paz. El perdón que el rey le había otorgado no era un objeto privado para ser guardado en un cofre, era una moneda de curso legal en el reino que debía ser usada para pagar las deudas de otros. Al retenerla, el hombre se convirtió en un ladrón de la gracia. Caminaba ahora por las calles con una satisfacción amarga, sintiéndose poderoso por haber ejercido su derecho, sin darse cuenta de que el verdadero derecho, el de vivir libre y en paz, lo estaba perdiendo con cada paso que daba lejos de la misericordia. Con el siervo alejándose de la cárcel, ajustando su túnica y tratando de borrar de su mente el rostro angustiado de su compañero. Se convence a sí mismo de que ha sido justo, de que la ley está de su lado, de que 100 denarios son 100 denarios. Pero en la distancia, las torres del palacio real siguen observando. El rey, cuya misericordia es infinita pero cuya justicia es perfecta, no permanece ajeno al uso que se hace de sus dones. El susurro de la traición a la gracia comienza a recorrer los pasillos de la corte. Los consiervos, incapaces de soportar el peso de lo que han visto, se dirigen hacia el trono para contar a su señor todo lo que ha pasado. El aire se vuelve frío nuevamente, y el hombre que creía haber cerrado sus cuentas, está a punto de descubrir que el olvido del corazón es la deuda más cara de todas. El grito de los testigos y el regreso al trono. El peso de la injusticia es un fardo que no solo aplasta a quien lo recibe, sino que atormenta a quienes lo presencian. En las plazas y en los rincones del servicio real, el aire se había vuelto irrespirable. Los otros siervos, aquellos que compartían el pan y las fatigas diarias con el deudor de los 100 denarios y el perdonado de los 10.000 talentos, no podían apartar de su mente la imagen de la mano en el cuello y el sonido de la puerta de la mazmorra cerrándose. Había una disonancia sagrada en lo que acababa de ocurrir, una fractura en el orden moral del universo que hacía que la alegría del perdón previo se tornara en un luto colectivo. No era solo rabia lo que sentían, era una tristeza profunda, una melancolía que nace cuando se descubre que la bondad absoluta ha sido pisoteada por el egoísmo más abyecto. Aquellos testigos conocían la fragilidad de la condición humana, pero lo que habían visto superaba los límites de la flaqueza ordinaria. Vieron cómo la luz de la misericordia, que debería haber iluminado toda la comarca, era extinguida por un hombre que prefería la oscuridad de su propia avaricia. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. La tristeza en el reino es una señal de alarma, es el gemido de la creación ante el desprecio de la gracia. No se quedaron en el murmullo estéril ni en la queja de pasillo. Sabían que aquel desequilibrio no podía ser sanado por manos humanas. Comprendieron que cuando la misericordia es violada de esa manera, el único recurso que queda es volver a la fuente, regresar al origen de donde emanó el perdón original. Con paso lento pero firme, el grupo de siervos se dirigió hacia las grandes puertas del palacio. Cada uno de ellos llevaba en su pecho el peso de lo que habían visto, como si ellos mismos estuvieran encarcelados. Entendían que el silencio ante la crueldad es una forma de complicidad. Al acercarse al trono, el brillo del oro y la majestuosidad de las columnas ya no les causaban el temor reverencial de antes, sino una urgencia de justicia. Se presentaron ante el soberano, no con una acusación nacida del odio,
sino con un relato nacido del dolor. Fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. No ocultaron detalles, no exageraron los hechos. La verdad de la ingratitud era lo suficientemente estridente como para no necesitar adornos. Contaron sobre el cuello apretado, sobre la súplica ignorada y sobre la cárcel que ahora custodiaba una deuda que el rey ya había pagado con su generosidad. El rey escuchó en silencio. A diferencia de la primera audiencia, donde el ruido de las súplicas y el llanto del deudor llenaban la sala, ahora el silencio era absoluto y cortante como una espada de doble filo. La ira de un rey justo es un fuego lento que consume la hipocresía. Mientras los testigos hablaban, el soberano veía en su mente el rostro de aquel hombre al que, apenas unas horas antes, había mirado con una compasión que le costó una fortuna de su tesoro. Cada palabra de los siervos era una revelación de la fealdad que se ocultaba tras la túnica del perdonado. El perdón, que es el acto más alto de un monarca, había sido tratado como un objeto barato, una moneda de cambio que el siervo usó para su propio beneficio sin permitir que transformara su naturaleza. La orden fue dada con una voz que hizo temblar los cimientos de la corte. No hubo necesidad de guardias buscando en los registros. El pecado del siervo lo hacía fácil de encontrar, pues el orgullo siempre deja un rastro de destrucción. El rey mandó llamar al hombre. Imagina a ese siervo, caminando de regreso al palacio, quizás pensando que el rey quería honrarlo nuevamente o que su gestión de los 100 denarios era vista como una muestra de orden financiero. Entró en la sala con la misma arrogancia con la que salió de la cárcel, pero al levantar la vista y encontrarse con los ojos del soberano, sintió que el suelo de mármol se convertía en arena movediza. La mirada que antes era un refugio de misericordia, ahora era un tribunal de fuego. Siervo malvado, retumbó la voz del trono. En esas dos palabras, toda la identidad del hombre fue desnudada. Ya no era un siervo en apuros, ya no era una víctima de las circunstancias. Era malvado, no por la deuda original, sino por el desprecio a la gracia. El rey le recordó la magnitud del evento que el hombre había decidido olvidar. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. La confrontación no fue por el dinero perdido, sino por la falta de correspondencia espiritual. El rey puso el espejo de la verdad frente al rostro del ingrato, obligándolo a ver la desproporción infinita entre los 10.000 talentos olvidados y los 100 denarios exigidos. La justicia divina no castiga la deuda, castiga la negativa a ser un conducto de la misma piedad que nos salvó. La pregunta que siguió fue un dardo directo al centro de la conciencia, una pregunta que no admite excusas ni explicaciones filosóficas. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? En ese como yo reside la ley fundamental del reino. No se nos pide que perdonemos desde nuestra propia capacidad, se nos pide que perdonemos desde la reserva infinita del perdón que ya hemos recibido. El pecado del siervo fue intentar vivir en dos mundos al mismo tiempo, quería el mundo de la gracia para sus deudas y el mundo de la ley para sus acreedores. Quería ser tratado como un hijo ante el rey, pero actuar como un tirano ante su hermano. La paciencia del rey se había agotado, no porque se le hubiera acabado el amor, sino porque el amor no puede convivir con la crueldad. El perdón es un contrato espiritual, si lo recibes, estás obligado a distribuirlo. Al romper el flujo del perdón, el siervo se excluyó a sí mismo del ecosistema de la gracia. El rey, encendido en una ira justa y santa, revocó lo que el hombre había despreciado. Si el siervo quería vivir bajo la ley del más fuerte, bajo la ley del paga lo que debes, entonces se le daría exactamente lo que pedía. La sentencia fue una devolución al estado original, pero con una gravedad añadida por la traición a la confianza real. El hombre que había saboreado la libertad por un instante, vio cómo las cadenas regresaban a sus muñecas, pero esta vez eran más pesadas, forjadas con el hierro de su propia maldad. Fue entregado a los verdugos. No a una cárcel común, sino a aquellos encargados de cobrar la deuda a través del sufrimiento, hasta que pagase todo lo que debía. El rey no aceptaría más promesas de ten paciencia conmigo, porque el tiempo de la paciencia había sido asesinado por el siervo en aquel camino al mercado. El hombre fue arrastrado fuera de la presencia del rey, gritando hacia un cielo que ahora parecía de bronce,
comprendiendo demasiado tarde que el perdón es una puerta que se cierra por dentro si no permitimos que otros pasen por ella. El impacto en la comunidad y la tristeza de los mansos. El eco de los gritos del siervo, mientras era arrastrado por los guardias hacia las profundidades de la fortaleza, se fue apagando por los pasillos, dejando tras de sí un vacío cargado de una enseñanza amarga. En las plazas, en las fuentes donde las mujeres recogían agua y en los bancos de madera donde los ancianos observaban el transcurrir de las horas, la noticia corrió como un fuego silencioso. La comunidad, ese tejido invisible que une a los hombres en sus alegrías y miserias, había sido sacudida. El siervo despiadado no solo había destruido su propio destino, había herido la confianza colectiva en la bondad. Cuando un hombre que ha sido visiblemente bendecido actúa con malicia, el mundo a su alrededor se vuelve un lugar más oscuro y cínico. Los humildes, aquellos que vivían bajo la esperanza de que la misericordia del Rey alcanzara a todos, sintieron una punzada de miedo. Si el perdón podía ser revocado por la dureza del corazón, la responsabilidad de vivir en la gracia se volvía una carga solemne. La traición del siervo había roto un pacto no escrito. En el reino, cada acto de piedad recibido es una semilla que debe dar frutos para el beneficio de los demás. Al pisotear a su compañero por una deuda insignificante, el hombre le dijo a toda la comunidad que la misericordia era una debilidad de la que se podía sacar provecho, no una virtud para ser imitada. Los niños que jugaban cerca del mercado vieron cómo la piedad era encarcelada y cómo la avaricia se vestía de autoridad. Esta es la herida más profunda que deja el ingrato, hace que los mansos duden de la eficacia del bien. El ambiente en la ciudad cambió, los vecinos empezaron a mirarse con sospecha, calculando deudas y ofensas, contagiados por la sombra de aquel que prefirió el cuello de su hermano antes que el abrazo del soberano. La tristeza de los consiervos no era solo por el castigo, sino por la revelación de que el mal puede habitar incluso en el corazón de los redimidos. En las sinagogas y en las casas de oración, el relato de lo sucedido se convirtió en un salmo de advertencia. Se recordaba a voz en cuello que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. La comunidad comprendió que el perdón no es un derecho privado, sino un aire que todos deben respirar para sobrevivir. Si alguien contamina ese aire con el humo del resentimiento, toda la aldea tose. La historia del siervo despiadado se transformó en un espejo donde cada habitante empezó a mirar sus propias deudas pendientes. ¿Cuántos denarios estamos exigiendo nosotros mientras el rey nos ha perdonado talentos de oro? La tristeza de los mansos se convirtió en un examen de conciencia nacional, una pausa sagrada donde se entendió que la paz de la comunidad depende de la capacidad de cada individuo para recordar su propia fragilidad antes de juzgar la del vecino. La cárcel donde ahora gemía el siervo no era solo una estructura de piedra y hierro, era el símbolo de una vida que se había negado a expandirse. Sus compañeros pasaban cerca de los muros de la torre y escuchaban los lamentos, no con alegría por la venganza, sino con la pesadumbre de saber que un hombre que pudo ser un faro de esperanza se había convertido en una advertencia de juicio. El hombre que ayer celebraba su libertad, hoy era el trofeo de su propia terquedad. Los verdugos, figuras sombrías que representan las consecuencias inevitables de nuestras elecciones, no necesitaban usar látigos para atormentarlo, el mayor tormento era la memoria. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del rey lleno de compasión y, acto seguido, su propia mano apretando la garganta de su consiervo. La justicia no es solo un castigo externo, es el peso de saber que tuvimos el paraíso en las manos y lo cambiamos por un puñado de monedas de cobre. Mientras el sol se ocultaba tras las murallas, un silencio reflexivo envolvía a los habitantes. Sabían que el rey seguía en su trono y que su ley de amor seguía vigente, pero ahora entendían que esa ley tenía un fuego que purificaba o consumía. La comunidad aprendió que la verdadera riqueza no estaba en los graneros ni en los cofres, sino en la fluidez del perdón. El siervo encarcelado servía ahora como un recordatorio viviente de que la ingratitud es la única deuda que el cielo no puede pasar por alto si no hay arrepentimiento. Las familias se reunían al calor de las lámparas de aceite para contarse esta historia, asegurándose de que sus hijos comprendieran que el perdón es la llave que abre todas las puertas,
pero que esa misma llave puede cerrar la puerta del reino si se usa para herir en lugar de liberar. En este camino de reflexión y misterio, donde el alma busca la luz entre las sombras de sus propios errores, te invitamos a ser parte de esta comunidad de buscadores. Si estas palabras resuenan en el silencio de tu espíritu y deseas seguir explorando las parábolas que transforman la vida, te pedimos que te suscribas a este canal. Al unirte, permites que la antorcha de la sabiduría siga encendida, iluminando los rincones donde la paz aún no ha llegado. Suscríbete y activemos juntos el recuerdo de la gracia, para que nunca olvidemos que somos caminantes sostenidos por un perdón que no merecemos, pero que estamos llamados a compartir. La noche cayó sobre la ciudad, pero en muchos corazones la vigilia apenas comenzaba. Los mansos de la tierra, aquellos que siempre habían vivido con la cabeza baja y el espíritu contrito, encontraron en la severidad del rey un extraño consuelo. Entendieron que el reino no es un lugar de impunidad, sino un lugar de justicia perfecta donde el débil es protegido del depredador, incluso si el depredador es alguien que alguna vez recibió misericordia. La tristeza que los había embargado al ver la violencia en el mercado se transformó en una reverencia profunda. Dios no puede ser burlado, su gracia no es una moneda para ser pisoteada ni un escudo para los crueles. Esta comprensión trajo una nueva forma de paz, la paz de saber que hay un orden moral que sostiene el universo, y que ese orden se basa en la correspondencia del amor. El impacto en la comunidad fue tal que se dice que, por mucho tiempo, no hubo pleitos en las puertas de la ciudad. La gente prefería perder unos denarios antes que arriesgarse a perder el perdón del soberano. La historia del siervo despiadado se filtró en las conversaciones cotidianas, en los tratos comerciales y en las reconciliaciones familiares. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dejó de ser una letanía repetitiva para convertirse en un grito de supervivencia. Se comprendió que el prójimo no es un competidor ni un deudor, sino un espejo de nuestra propia necesidad de gracia. Si el rey perdonó 10.000 talentos, ¿quién era el hombre para retener 100 denarios? La desproporción de la parábola se grabó en el alma colectiva como un sello de fuego. Al final de este día oscuro, la comunidad emergió más fuerte, pero también más consciente de su propia vulnerabilidad. La figura del siervo en la torre, entregado a los verdugos, quedó como un monumento a lo que sucede cuando el ego eclipsa a la gratitud. La tristeza de los mansos se disipó cuando entendieron que su papel no era juzgar al caído, sino asegurarse de que ellos mismos nunca olvidaran el mármol frío del palacio donde un día estuvieron postrados. La luz de las estrellas sobre la ciudad parecía recordarles que la misericordia es infinita, pero que solo aquellos que se hacen canales de esa misericordia pueden permanecer en su resplandor. La verdadera comunidad no se basa en el intercambio de deudas, sino en el intercambio de perdones, y en ese flujo eterno, el rey encontraba su mayor gloria. Los verdugos de la conciencia y el peso de la memoria. El descenso hacia las profundidades de la torre de justicia no era solo un descenso físico hacia la piedra húmeda y la oscuridad absoluta, era la caída del alma hacia el abismo de sus propias decisiones. Para el siervo despiadado, el sonido de los pesados cerrojos de hierro al cerrarse detrás de él fue el último eco del mundo que conocía. En ese lugar, donde la luz del sol era apenas un recuerdo difuso que se filtraba por rendijas inalcanzables, el tiempo dejó de medirse por horas y empezó a medirse por remordimientos. El rey lo había entregado a los verdugos, y aunque la imaginación humana suele pintar a estos personajes con látigos y cadenas, la realidad de la justicia espiritual es mucho más sutil y profunda. Los verdaderos verdugos no golpeaban su cuerpo, golpeaban su memoria. En la soledad de la celda, la mente se convierte en un teatro donde las escenas del pasado se repiten sin descanso. El primer verdugo que visitó al siervo fue el de la claridad retrospectiva. Con una crueldad silenciosa, le obligaba a ver, una y otra vez, el momento exacto en que salió del palacio. Se veía a sí mismo caminando con paso ligero, sintiendo el aire fresco, sabiéndose libre de una deuda que habría consumido a generaciones de su linaje. El verdugo le mostraba la desproporción, 10.000 talentos contra 100 denarios. La mente del siervo, ahora despojada de la avaricia que la cegaba en el mercado, podía finalmente hacer los cálculos.
Cada talento de oro que el rey le había perdonado brillaba en la oscuridad de la prisión como una estrella acusadora. Comprendió que su libertad no había sido ganada, sino regalada, y que él la había arrojado a un pozo de fango por una cantidad que, en la escala de la eternidad, no era más que polvo. El siervo recordaba el rostro del rey, no con el terror que sentía ahora, sino con la compasión que había despreciado. Recordaba el temblor de sus propias manos cuando suplicó paciencia. El verdugo de la memoria le susurraba al oído: tuviste la llave del paraíso y la usaste para cerrar la celda de un hermano. El insomnio del prisionero estaba poblado por la imagen del consiervo al que había asfixiado. Aquellos 100 denarios, que en el camino le parecieron un tesoro por el cual valía la pena luchar, ahora se sentían como piedras calientes en su garganta. La justicia divina, en este punto, no necesitaba fuego externo, el fuego ardía desde dentro, alimentado por el conocimiento de lo que pudo ser y ya nunca sería. La memoria, que debió ser el altar de su gratitud, se había transformado en el potro de su tortura. El segundo verdugo que habitaba en las sombras de la torre era el del hubiera. Ese verdugo le presentaba escenarios alternativos donde él, al encontrar a su deudor, le tendía la mano y le decía: amigo, no me debes nada, pues hoy el rey me ha perdonado una fortuna que no puedo contar. En su imaginación, el siervo veía cómo el rostro de su compañero se iluminaba, cómo ambos celebraban juntos, cómo la paz se extendía por toda la ciudad. Veía la sonrisa de aprobación del rey desde su trono. Pero la imagen se desvanecía rápidamente, dejando solo el frío de la piedra. La realidad era que él había elegido la violencia. Había elegido ser el ejecutor de una ley que él mismo no podía cumplir. El peso de la memoria se volvía insoportable al entender que la misericordia es una puerta que solo permanece abierta mientras se permite que otros la crucen. El siervo estaba rodeado de oscuridad, pero su mayor soledad provenía de haber roto el vínculo con la humanidad y con la gracia. Se dio cuenta de que al encarcelar a su compañero, se había encarcelado a sí mismo mucho antes de que los guardias del rey le pusieran las manos encima. El resentimiento y la exigencia son muros que construimos ladrillo a ladrillo, creyendo que estamos protegiendo nuestros intereses, cuando en realidad estamos edificando nuestra propia prisión. Cada vez que recordaba el llanto de sus hijos cuando el rey amenazó con venderlos, el siervo sentía una punzada de dolor. Ellos estaban a salvo por la gracia, pero él los había abandonado moralmente al actuar como un tirano. Los verdugos de la conciencia le recordaban que un hombre que no perdona ha olvidado su propia necesidad de ser perdonado, y esa amnesia es la raíz de toda perdición. La tortura del siervo era también una tortura de identidad. ¿Quién era él ahora? Ya no era el administrador respetado, ni el hombre libre que caminaba bajo el sol. Era el despiadado. Ese nombre resonaba en las paredes de la celda. El verdugo le mostraba que su nombre sería recordado a través de los siglos como el ejemplo de lo que no debe ser un alma redimida. Hasta que pagues el último centavo, repetía la voz en su cabeza. Pero él sabía que 10.000 talentos no podían pagarse desde una celda. La sentencia era, en efecto, eterna porque él mismo había convertido una deuda finita en una ofensa infinita contra el amor. El peso de la memoria era el peso de una eternidad perdida por una moneda de poco valor. La verdadera agonía no era el hambre ni la sed, sino la presencia constante de la bondad que había traicionado. A medida que los días se fundían con las noches, un tercer verdugo aparecía, el de la comparación espiritual. Este verdugo le obligaba a considerar la naturaleza del rey. El soberano no perdió el dinero cuando perdonó la deuda, el soberano ganó un hijo, o eso esperaba. El siervo comprendió que para el rey, los 10.000 talentos eran nada comparados con la posibilidad de transformar un corazón. Al negarse a perdonar los 100 denarios, el siervo le había dicho al rey que su sacrificio no valía nada. Le había dicho que su gracia era barata y que su ejemplo no tenía poder. Esta comprensión de haber herido el corazón del dador de la vida era el golpe más duro de todos. La conciencia ya no lloraba por su propia suerte, sino por la magnitud de su ingratitud. El peso de la memoria se volvía una carga física. Sentía que el mármol del palacio lo aplastaba, no para destruirlo, sino para recordarle la solidez de la verdad que había ignorado. Misericordia quiero,
y no sacrificio, parecía susurrar el viento en las troneras. El siervo se veía a sí mismo como un mendigo que, después de recibir un banquete real, se pelea con otro mendigo por una migaja de pan. La mezquindad de su alma se le revelaba en toda su desnudez. Los verdugos no le daban tregua. Cada vez que intentaba justificarse pensando en que era su dinero, la memoria le gritaba que nada era suyo, que incluso su vida era una concesión del trono. La deuda original había vuelto con todo su peso, pero ahora aumentada por el interés del desprecio. Vemos al siervo postrado en la oscuridad, ya no pidiendo paciencia para pagar, sino quizás implorando que la memoria se apagara. Pero la memoria es la guardiana de la justicia en el reino del Espíritu. No se puede olvidar la gracia sin perder la libertad, y no se puede recuperar la libertad sin pasar por el fuego purificador del arrepentimiento que mira el daño causado a otros. El siervo despiadado estaba aprendiendo, en la escuela de los verdugos, que el perdón es el tesoro más preciado de la creación, y que tratarlo con ligereza es invitar a la tormenta. La torre de justicia seguía en pie, fría e inamovible, mientras en su interior un hombre luchaba contra el fantasma de 100 denarios que le habían costado el universo entero. La lección estaba siendo grabada en el dolor. Quien no vive para perdonar, termina muriendo en la prisión de sus propios juicios. La ley de la reciprocidad y el espejo de la justicia. El silencio de la mazmorra solo era interrumpido por el goteo constante del agua contra la piedra, un sonido rítmico que parecía contar, uno a uno, los granos de arena de una vida desperdiciada. En la penumbra, el siervo despiadado comenzó a comprender una verdad que el brillo del sol y el ruido del mercado le habían ocultado. El universo no es un caos de eventos azarosos, sino una balanza de precisión infinita. Se encontraba frente a lo que los sabios llaman la ley de la reciprocidad, ese eco invisible que devuelve a cada hombre el sonido de sus propias acciones. El rey no había sido arbitrario al entregarlo a los verdugos, simplemente había permitido que el siervo habitara en el mundo que él mismo había construido con sus manos y su falta de piedad. Al encarcelar a su compañero por 100 denarios, el siervo había firmado el plano de su propia celda. Esta ley, grabada en las leyes del reino, establece que la medida que usamos para juzgar a otros es la misma medida que se usará para juzgar nuestras propias faltas. El siervo se miraba en el espejo de la justicia y lo que veía era un reflejo deformado por la dureza. Él había exigido justicia pura, sin mezcla de misericordia, para su deudor. Ahora, la justicia pura, sin rastro de gracia, se cernía sobre él. No había crueldad en el rey, sino una coherencia aterradora. El hombre que apela a la ley para destruir a su hermano, queda desprotegido ante la ley cuando ésta examina su propia vida. El siervo recordaba las palabras de los antiguos profetas, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. En la oscuridad, esa frase no era letra muerta, era la cadena que sujetaba sus pies. La ley de la reciprocidad es el espejo de la justicia divina. Cada vez que el siervo intentaba clamar por un poco de agua o un momento de descanso, la imagen de su compañero suplicando paciencia se interponía entre él y su deseo. Comprendió que el perdón que recibió en el palacio era una sustancia viva que necesitaba fluir para mantenerse activa. Al detener el flujo, la gracia se estancó y se pudrió en su corazón, convirtiéndose en el veneno que ahora lo consumía. El rey le había dado un océano para que lavara los pies de otros, pero él intentó embotellar el océano para su beneficio personal. El siervo entendió que nadie puede ser verdaderamente libre si su libertad depende de la esclavitud de otro. La balanza se había equilibrado, pero el peso estaba aplastando su alma. El espejo de la justicia le mostraba otra realidad dolorosa, la interconexión de todos los siervos bajo el mismo soberano. Al golpear a su compañero, el hombre no solo había herido a un igual, sino que había desafiado la autoridad y el carácter del rey mismo. La ley de la reciprocidad enseña que lo que hacemos al más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos al trono. El siervo despiadado veía ahora que su deuda de 10.000 talentos nunca fue solo una cuestión de dinero, sino una cuestión de confianza rota. El rey le perdonó la deuda esperando que el siervo se convirtiera en un embajador de su bondad, un reflejo de su gloria en las calles de la ciudad. Pero el hombre eligió ser un espejo roto,
devolviendo solo imágenes de codicia y violencia. El tormento aumentaba al darse cuenta de que la justicia no es solo una retribución, sino una restauración del orden. El rey no podía permitir que el siervo quedara libre mientras su compañero seguía en la cárcel. La reciprocidad exigía que la situación se invirtiera hasta que el corazón del culpable comprendiera el valor de lo que había despreciado. En la soledad de la torre, el hombre se preguntaba cuántos 100 denarios de otros había juzgado con dureza en su vida anterior, cuántas veces había sido implacable con los errores de su esposa, de sus hijos o de sus vecinos, mientras él mismo caminaba bajo el manto de un perdón que no merecía. El espejo de la justicia es implacable porque no nos muestra cómo nos vemos, sino quiénes somos en realidad cuando nadie nos mira o cuando tenemos el poder sobre los demás. El siervo ya no podía culpar a la suerte ni a la mala voluntad del rey. Cada lamento que salía de su boca era interceptado por la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra iniquidad, iniquidad segará. Había sembrado asfixia y ahora sus pulmones sentían el aire pesado de la mazmorra. Había sembrado encarcelamiento y ahora los muros eran sus únicos compañeros. La ley de la reciprocidad no busca la destrucción del hombre, sino su despertar. Pero para el siervo despiadado, el despertar era una pesadilla de la que no podía huir. La justicia le recordaba que él mismo había establecido las reglas del juego cuando puso su mano en el cuello del consiervo. Ahora, el universo simplemente estaba jugando bajo esas mismas reglas. Su castigo se volvía su única realidad. El siervo empezó a comprender que el perdón es la única fuerza capaz de romper la ley de la reciprocidad. Si él hubiera perdonado, habría introducido una anomalía de gracia en el sistema que habría detenido la cadena de juicios. Pero al elegir la ley, quedó atrapado en el engranaje de la causa y el efecto. El espejo de la justicia le mostraba que su deuda original de 10.000 talentos era una cifra espiritual, representaba la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo por sus propios méritos. El rey, al perdonarla, le había ofrecido una salida del sistema de méritos, pero el siervo, por su avaricia, decidió volver a entrar en él. El siervo se sentía miserable porque su propia naturaleza se había vuelto miserable. No podía recibir consuelo porque él no lo dio. No podía sentir esperanza porque él la arrebató. La justicia divina es tan perfecta que le da al hombre exactamente lo que él ha cultivado en su espíritu. Si el hombre cultiva misericordia, encontrará misericordia incluso en sus peores caídas, pero si cultiva dureza, la dureza será el lecho donde tendrá que descansar. El espejo de la justicia permanecía frente a él en la oscuridad, recordándole que el rey sigue siendo bueno, pero que su bondad no puede ser usada como un escudo para la maldad humana. El hombre que una vez tuvo la oportunidad de ser el testimonio más grande de la generosidad real, ahora era el testimonio más crudo de su justicia. La ley de la reciprocidad se cerraba sobre él como una bóveda perfecta. En este punto de su agonía, el siervo entendió que la deuda de los 10.000 talentos no era el problema era que él no amaba al rey lo suficiente como para amar a su prójimo. El espejo le devolvía una imagen de vacío. No quedaba nada del hombre que suplicó en el palacio, solo quedaba el cascarón de alguien que vendió su eternidad por 100 monedas de plata que nunca pudo gastar. La justicia había terminado su obra de diagnóstico, el siervo estaba donde su propio corazón lo había llevado, y el peso de esa verdad era más aplastante que cualquier cadena de hierro. El fin de la paciencia y la advertencia eterna del maestro. El aire en la torre de los verdugos se había vuelto estático, un vacío donde el tiempo parecía haberse detenido para observar la consumación de una justicia sin grietas. El siervo despiadado, exhausto por el peso de sus propios recuerdos y la implacable ley de la reciprocidad, comprendió finalmente que la paciencia del rey no era una debilidad ni un recurso infinito para ser explotado, sino una ventana de oportunidad que él mismo había cerrado de un portazo. La paciencia divina es el espacio que la misericordia otorga para que el corazón se transforme, pero cuando ese espacio se utiliza para fortalecer la soberbia y la crueldad, la paciencia llega a su fin, dando paso a una santidad que no puede convivir con la iniquidad. El hombre que una vez gritó «ten paciencia conmigo», ahora se encontraba en un lugar donde esa palabra ya no tenía curso legal.
El rey había demostrado una paciencia que superaba toda lógica humana al no castigar la deuda de 10.000 talentos de inmediato, pero esa paciencia tenía un propósito pedagógico que el siervo ignoró por completo. La advertencia es clara y resuena en las paredes de la historia: la gracia no es impunidad. En este bloque de su destino, el siervo vio cómo la figura del rey, que antes era la de un padre compasivo, se transformaba en la de un juez inamovible. No porque el rey hubiera cambiado su esencia, sino porque el siervo había rechazado el reino de la luz para aferrarse al de las sombras. El fin de la paciencia no es un acto de ira caprichosa, sino la consecuencia natural de un alma que se ha vuelto refractaria al amor. La agonía del siervo se profundizaba al entender que su castigo no era una deuda que se pagara con tiempo, sino una condición del espíritu. Hasta que pagase todo lo que debía. En esa frase se esconde la paradoja de la eternidad. ¿Cómo puede un hombre en bancarrota pagar una cifra que supera el valor del mundo? El siervo comprendió que estaba atrapado en él hasta que de su propia imposibilidad. La paciencia del rey se agotó en el momento en que el siervo intentó usar la libertad que se le dio para esclavizar a otro. Al final, el hombre descubrió que la paciencia de Dios es el refugio de los humildes, pero el límite de los soberbios. El velo se había rasgado, y lo que quedaba era la cruda realidad de un hombre que prefirió la justicia para los demás y ahora la recibía, en toda su pureza, sobre sus propios hombros. La escena se traslada ahora desde la oscuridad de la mazmorra hacia la luz de la advertencia directa del Maestro. Jesús, al terminar de relatar el destino del siervo, no dejó la parábola en el aire como una simple historia de reyes y súbditos de la antigüedad. Sus palabras cortaron el aire de Galilea con una autoridad que hizo que los discípulos retrocedieran. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta sentencia es el núcleo de la advertencia eterna. No se trata de un perdón superficial, de una cortesía externa o de un olvido forzado por el tiempo. Se trata de un perdón de todo corazón. El Maestro revela que el sistema de justicia del cielo está directamente conectado con el estado de nuestras relaciones en la tierra. La advertencia del Maestro desmantela la falsa seguridad de aquellos que creen que pueden recibir el perdón divino mientras mantienen una lista de agravios contra su prójimo. El siervo despiadado es cada uno de nosotros cuando decidimos que nuestra herida es demasiado grande para ser perdonada, olvidando la herida que nosotros mismos causamos en el corazón de lo eterno. La advertencia eterna nos dice que el flujo de la bendición es uno solo. Si bloqueas la salida del perdón hacia tu hermano, bloqueas automáticamente la entrada del perdón hacia tu propia vida. Dios no puede llenar una mano que está cerrada apretando el cuello de un deudor. El fin de la paciencia real es el comienzo del autoencarcelamiento para aquel que elige el resentimiento sobre la redención. El Maestro no habla de perdón proporcional, sino de perdón absoluto. El Padre Celestial hará con vosotros no es una amenaza, sino la descripción de una ley espiritual de gravedad. Si lanzas una piedra de juicio hacia arriba, esa misma piedra caerá sobre tu cabeza. La advertencia eterna nos llama a una vigilancia extrema sobre la higiene de nuestra alma. ¿Hay 100 denarios que todavía estamos reclamando con violencia? ¿Hay un consiervo al que hemos echado en la cárcel de nuestro desprecio? La historia del siervo despiadado es la crónica de un naufragio que ocurre justo después de haber sido rescatado, y el Maestro nos advierte que el rescate solo es efectivo si nos convertimos en rescatadores de otros. Para concluir esta narración sobre el destino del ingrato, debemos observar la última imagen del siervo en la torre. Ya no hay gritos, solo el silencio de quien ha comprendido la magnitud de su error. La advertencia del Maestro queda suspendida en el aire, recordándonos que el perdón es el único lenguaje que se habla en el reino de los cielos. Si no aprendemos a hablarlo aquí, seremos extranjeros en la presencia del Rey. La paciencia ha terminado para el siervo, pero para el que escucha esta historia, la paciencia todavía ofrece un último suspiro. Todavía hay tiempo de abrir la celda del consiervo, todavía hay tiempo de soltar el cuello del deudor, todavía hay tiempo de recordar los 10.000 talentos que nos fueron quitados de encima. La advertencia eterna es, en realidad, una invitación a la libertad más profunda. El Rey desea hijos que se parezcan a Él, no esclavos que solo busquen su propio beneficio.
El fin de la paciencia para el siervo despiadado es el recordatorio de que la gracia es un fuego que purifica. Si no permitimos que queme nuestro orgullo, terminará quemando nuestra paz. El Maestro mira a sus seguidores, y nos mira a nosotros, con una urgencia santa. Sabe que el odio y la falta de perdón son verdugos que nosotros mismos contratamos para que nos atormenten día y noche. La parábola termina no con un felices para siempre, sino con la sobriedad de una puerta que se cierra, dejando fuera a todo aquel que no aprendió a amar como fue amado. El eco de la sentencia real resuena a través de los siglos. No se puede jugar con la misericordia. No se puede burlar al dador de la vida. La historia del siervo despiadado queda grabada como una advertencia eterna para todo aquel que se atreva a cruzar el umbral del palacio. La riqueza de la gracia es infinita, pero el acceso a ella está custodiado por un portero llamado perdón. Si no llevamos ese sello en nuestra frente y en nuestras manos, el palacio de la alegría se convertirá en la torre de los verdugos. La paciencia ha hablado, el rey ha juzgado y el maestro ha advertido. Ahora, el silencio regresa, y la elección, como siempre, queda en las manos de aquel que ha escuchado el relato de la deuda, el perdón y el olvido. La historia ha terminado, pero el eco de los cerrojos en la torre de los verdugos debe servirnos no como un lamento, sino como un despertar. Hemos contemplado el rostro de la gracia absoluta y la fealdad de la ingratitud humana. La parábola del siervo despiadado no es un relato sobre monedas y deudas antiguas, es la radiografía de nuestra propia alma cuando olvida la magnitud del perdón que nos sostiene cada mañana. El rey sigue en su trono, y su mano sigue extendida. Pero como hemos aprendido, esa mano que libera es la misma que permite que seamos entregados a nuestras propias sombras si decidimos cerrar el corazón al prójimo. La paz que buscas, la libertad financiera que anhelas y la quietud de tu espíritu no dependen de cuánto logres acumular, sino de cuánto logres soltar. No puedes caminar hacia tu propósito cargando con el cadáver de un resentimiento, ni puedes entrar en la abundancia del reino mientras mantienes a alguien más en la cárcel de tu juicio. Para que esta historia no se pierda en el olvido del camino, te desafío a realizar 3 actos de valentía espiritual en este preciso momento. Haz el inventario del alfolí, cierra los ojos y busca ese consiervo al que todavía tienes asido del cuello. Puede ser una deuda de dinero, una traición del pasado o una ofensa que te quita el sueño. Visualiza ese rostro y, en un acto de voluntad pura, di en voz alta, el rey me perdonó 10.000 talentos, yo te perdono tus 100 denarios. Abre la celda hoy mismo. Limpia la memoria, pídele al soberano que restaure en ti la memoria del mármol frío. Recuerda ese momento de tu vida donde estuviste a punto de perderlo todo y fuiste rescatado por una misericordia que no merecías. Deja que ese agradecimiento sea el que gobierne tus palabras y tus tratos a partir de ahora. Sella el compromiso de gracia, no permitas que la ingratitud gane esta batalla. Comparte este audiolibro con alguien que esté atrapado en la amargura de un pleito o una deuda emocional. Deja un comentario abajo con la frase, mis manos están abiertas. Es tu declaración pública de que has decidido ser un canal de gracia y no un embalse de amargura. Si este viaje por las profundidades del perdón y la justicia ha transformado tu perspectiva, te invitamos a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos rescatando las verdades milenarias que el mundo moderno intenta ocultar bajo el ruido de la prisa y el egoísmo. Dale me gusta a este video si has decidido que ninguna deuda es más valiosa que tu propia paz mental. Recuerda que el perdón no es un regalo que le haces al otro, es el regalo que te haces a ti mismo para dejar de vivir con verdugos en tu conciencia. Que el Señor de la Misericordia guarde tu corazón, que tus cuentas estén limpias ante el cielo y que tu vida sea el reflejo de aquel que fue perdonado de mucho y, por lo tanto, aprendió a amar más allá de toda medida. Nos vemos en el próximo despertar de la sabiduría. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.